En la India, el elefante, el mono, la vaca, la cobra y el tigre son sagrados. En Nepal, el 14 de noviembre es el Día de los Perros y se les adora con plegarias. En algunas zonas de Ghana, dañar a un cocodrilo está totalmente prohibido porque representan el alma de sus ancestros. En Hanuman, al norte de Bangkok, los macacos son agasajados. Hemos visto a papiones raptando perros para maestrarlos, convirtiéndolos en parte de su familia. La relación del hombre e incluso de los antecesores nuestros con los animales depende en gran medida de entornos culturales y ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Hay filósofos, eso sí, para todos los gustos. El eterno debate sobre el estatus ético y jurídico de los animales ha llegado a nuestros días convertido en una especie de asignatura pendiente. ¿Seguimos haciendo caso a la Biblia, que solo ve en ellos alimento y sacrificios? ¿Con la vida y dignidad de otros seres sintientes nos tenemos que sentir respetuosos? ¿O arrastramos al planeta hacia comportamientos que no parecen muy racionales? ¿Se respeta a sí mismo una sociedad que no respeta a los animales? Para hablar sobre este importante asunto nos acompaña hoy una persona coherente en su defensa de los animales. De hecho, es el primer director general de Derechos de los Animales del Gobierno de Coalición, un organismo creado recientemente y que depende del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Sergio García Torres, buenas noches y bienvenido aquí a La Frontera. Muy buenas noches, Juan Carlos. Oye, Sergio, ¿se respeta a sí mismo una sociedad que no respeta a los animales? Bueno, sin duda alguna es una asignatura pendiente, como tú bien has dicho. Si una sociedad no respeta su entorno, no respeta a los animales, tenemos esa asignatura pendiente sin lugar a dudas. Y nos toca como gobierno en este caso y nos toca como administración llegar al punto de equiparar la protección de los animales al sentir mayoritario de nuestra ciudadanía. ¿Hacía falta en España una dirección general de estas características? Pues ha habido muchas dudas sobre esto y ha habido muchas críticas sobre esto, pero sin lugar a dudas estamos viendo que era absolutamente necesario. Lo hemos visto en esta primera fase de la pandemia, donde bueno, ha habido necesidad de implementar mecanismos para que, por ejemplo, la gente pudiera salir a pasear a sus perros o pudiera alimentar a colonias felinas o pudiera seguir rescatando animales abandonados. Y si no hubiera existido la Dirección General de Derechos de los Animales, quizá nadie se hubiera parado a pensar en esas necesidades concretas de los animales y de los responsables de los mismos. Y con esto lo estamos viendo en el resto de leyes, el resto de iniciativas que hacen todos los gobiernos y todas las administraciones, que tiene que haber alguien que se pare a pensar también en los animales, porque también están con nosotros. Sergio, somos el país de las corridas, que hace becerradas en las fiestas populares, de los toros embolados, de cabras tiradas desde un campanario. ¿Qué ocurre con España? Aquí incido en lo que ya te he planteado. ¿Qué ocurre con la legislación española y qué ocurre con las administraciones que permiten ciertas actividades, por así decirlo, ¿no? Es que no se me ocurre ni siquiera decir espectáculos. La inmensa mayoría de la población rechaza los espectáculos taurinos y ya ni hablemos de subvencionarlos con dinero público, pero las administraciones siguen haciéndolo y siguen sosteniendo negocios como, por ejemplo, la tauromaquia. Bueno, toca hacer ese reseteo a la administración para que pueda poner en valor el sentir mayoritario de la ciudadanía. Así es que voy a recalcar esa idea porque al final tenemos que estar orgullosos y orgullosas de la ciudadanía que tenemos y del sentir hacia los animales. Lo podemos ver en las múltiples manifestaciones de rechazo cuando hay casos concretos de algún maltrato animal. Claro, pero Sergio, en las fiestas populares en agosto parece que es inconcebible que no haya fiestas si no hay becerradas, toros, y la gente joven, sobre todo hombres, de alguna manera maltratando a los animales. ¿No forma parte de algo que está enraizado en la cultura de este país? Bueno, yo en los años pasados he ido a muchísimas fiestas populares de este tipo, sobre todo para documentarlas, y lo que me doy cuenta es que la gente ni siquiera está pendiente del espectáculo en sí, la inmensa mayoría. Lo que están es en un espacio social donde se reúne todo el mundo. Quizá si cambiamos el espectáculo, la gente seguirá reuniéndose de la misma manera y creo que esa es un poco la finalidad. Yo, de hecho, es una de las cosas que más digo. Cuando voy a este tipo de espectáculos, quizá el que más está viéndolo soy yo, porque está documentándolo. Veo al resto del mundo que simplemente es el espacio social donde se reúnen durante las fiestas del pueblo, no hay otra cosa. Entonces, quizá hay que buscar una alternativa. Escuchaba esta mañana a Noelia Vera, la secretaria de Estado de Igualdad, que en Andalucía el gobierno del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox dedica más dinero a fomentar la tauromaquia que a luchar contra la violencia de género.
Sí, es cierto, y nos está pasando en muchas administraciones autonómicas y administraciones locales en las que, bueno, sigue estando ese lobby de la tauromaquia que mantiene ese privilegio de las ayudas públicas, porque sin ellas no se podrían sostener. No entendemos por qué no se da esos pasos y, bueno, estamos trabajando en este caso junto al Partido Socialista para que ellos den estos pasos que nosotros en este caso como la parte del gobierno que formamos parte sí que tenemos asumido y que tenemos un debate bastante ya hecho. Las cifras que dan a veces de asistentes a los espectáculos de tauromaquia en España, sitios como Las Ventas, ¿son reales? ¿A qué se deben? ¿Forman parte de una curiosidad de turistas? ¿Qué está ocurriendo ahí? Bueno, las cifras estaría muy bien conocerlas al detalle quien va a ver un espectáculo taurino, pero en muchas ocasiones todas las cifras se suelen engordar con quien va, por ejemplo, a un concierto de Miguel Ríos, a Las Ventas. Está dentro también de este número de asistentes, con lo cual, bueno, veamos cuáles son las cifras reales y partamos de no subvencionar este tipo de espectáculos y que, bueno, el espectáculo ya de por sí se actualizará y cuando digo actualizará, quiero decir desaparecerá seguramente. ¿Qué pasa con la ley de protección animal en España? Bueno, es otra asignatura pendiente que teníamos en nuestro país. Actualmente tenemos 17 regulaciones de protección animal, algunas absolutamente dispares con respecto a otras, ¿no? Hay alguna comunidad autónoma donde todavía se permite matar a un perro asilvestrado con un arco y una flecha, y en otras comunidades donde el sacrificio está prohibido, ¿no? Se establece el sacrificio cero. Bueno, pues nosotros lo que queremos hacer es un marco homogéneo de todas estas normativas y estamos trabajando desde el día 1 que se creó esta dirección general y esperamos que antes de final de año ya podamos tener esas primeras fases de la ley en la que estamos trabajando con en torno a los 70-80 expertos profesionales técnicos de múltiples sectores que tienen que ver con la protección animal y bueno, no es una ley fácil, sé que hay mucha gente que nos está reclamando que esté ya, que salga ya, pero no es una ley fácil y es una ley que nosotros queremos que tenga durabilidad en el tiempo y que durante las próximas décadas pueda ser una ley referente a nivel europeo. Como con tantos otros derechos, esa gente que ha infringido la ley, saltando a los ruedos, poniendo el cuerpo, recibiendo insultos, ataques, encarcelamientos, multas, también han ayudado, ¿no?, a generar esa conciencia. Sí, yo creo que lo que han hecho es visibilizar un debate social que, bueno, si podemos recordar hace 10-15 años, quien nos manifestábamos en plazas de toros, bueno, pues pasábamos bastante desapercibidos, incluso yo personalmente he recibido palizas de taquilleros de plazas de toros y eso pasaba completamente desapercibido. Ahora es hay otra visión, ese tabú que había con el debate de la tauromaquia, al igual que pasa con el debate de la monarquía, ¿no? Hace unos años no se hablaba, pues con la tauromaquia es una cosa similar, ¿no? Ahora de repente todo el mundo ya puede tener una opinión y de hecho creo que el debate social está ganado, porque ahora la gente no dice yo soy antitaurino, la gente suele decir yo soy taurino porque, y da una razón, porque tengo una herencia familiar, porque me lo han enseñado mis padres, porque mis abuelos eran aficionados. Ahora se justifica el por qué eres aficionado a la tauromaquia. Yo creo que la monarquía y la tauromaquia, cuando se dejan de subvencionar, se extinguen. Oye, hay gente como Fernando Savater que enseñó ética a unas cuantas generaciones en España, que dice que se exagera y él defiende clavar banderillas, clavar una lanza o atravesar con una espada a los toros. Bueno, yo creo que él tiende a darle una connotación artística, una cuestión que podríamos debatir si es artístico o no, pero que hay una cosa objetiva que es un sufrimiento y un ejercicio de violencia. Lo que tenemos que determinar es si queremos que esa violencia esté normalizada o no. El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas determinó que la tauromaquia es un ejercicio de violencia y por eso hay que prohibir la participación de menores y que los menores sean espectáculos. Es el primer organismo oficial internacional que establece que la tauromaquia es violencia. Bueno, si es violencia, ahora nos toca a nosotros debatir. Puede ser artístico, no sea artístico, bueno, eso quizás es un debate menor. Lo importante es si queremos que la violencia esté normalizada dentro de nuestra sociedad. Yo entiendo que no debería de estar normalizada y que una sociedad es mucho mejor cuando, bueno, pues echa hacia un lado todo lo que tiene que ver con ejercicios de violencia. Si es violencia, ¿puede ser cultura?
Depende que entendamos por cultura, ¿no? Yo creo que cultura, tradición, historia, puede serlo, ¿no? Puede ser parte de nuestra cultura. La cultura incluso puede tener también algo que ver con lo bélico, ¿no? Por ejemplo, la cultura bélica existe y no por eso deja de ser violencia, ¿no? El caso es si lo queremos normalizado dentro de nuestra sociedad y si el concepto de cultura que nosotros tenemos ahora en nuestro país, que son, bueno, ejercicios artísticos, queremos que esté encumbrado o que esté sostenido, en este caso, por la Administración General. Yo, sin duda, pienso que la tauromaquia no es cultura y, de hecho, es un debate que debería de darse, ¿no? El por qué la tauromaquia sigue estando en el Ministerio de Cultura y no vuelve a donde debería estar, que es el Ministerio del Interior, que lo gestionó hasta 2011, ¿no? Y este debate lo hemos visto hace pocos días con el Real Decreto de Ayuda a los profesionales de la cultura, en el que están incluidos alguna parte de profesionales taurinos. ¿Por qué crees que la derecha y la extrema derecha ha hecho de la defensa de la tauromaquia un elemento central de su identidad de una España, por supuesto, que siempre excluye a otra España? Yo creo que tiene que ver con el elemento del privilegio. La tauromaquia quizá hace 60, 70 años se popularizó mucho. Era una tauromaquia en la que era mucho más transversal en toda la sociedad española. Ahora es completamente diferente. Ahora se establece en un entorno de privilegio que, vuelvo a hacer el paralelismo que tú has hecho antes con la monarquía, ¿no? Y en este caso también con los empresarios que rodean el entorno de la tauromaquia. La tauromaquia es un cajón desastre en el que sobre todo existen muchísimos trabajadores precarios, muchísimos, estamos hablando de ni 400 trabajadores que trabajan de forma regular durante todo el año, y luego existen una serie de empresarios, tanto ganaderos como toreros relevantes, que al final son los que se llevan las grandes partidas presupuestarias de las diferentes administraciones. Bueno, yo creo que tiene que ver más con privilegio que con otra cosa. He leído recientemente un libro de un filósofo reseñado, curiosamente o no, por Fernando Savater, donde plantea que esta mirada que se está poniendo en marcha respecto de los animales termina justificando la zoofilia. Bueno, yo creo que argumentos absurdos vamos a encontrar en todos los, incluso en personas eminentemente inteligentes como puede ser Fernando Savater. Yo creo que en este caso tenemos que irnos al Tratado de Lisboa, por ejemplo, que establece que los animales son seres sintientes, con lo cual el debate, bueno, queda ya un poco relegado a lo legal más que a lo filosófico, ¿no? Lo único que nosotros debemos hacer como país es adaptar esa normativa, que el animal es un ser sintiente, y de hecho había un consenso en el Congreso de los Diputados la legislatura pasada para que esto fuera así. Bueno, si queda algún argumento marginal, como es el caso de Fernando Savater, bueno, siempre va a quedar lo folclórico de lo marginal, en este caso como Fernando Savater. Yo creo que todo el mundo sensato y decente no consiente que se apalee a un perro, ¿no? Sin embargo, comemos carne. ¿Ahí hay una contradicción mal resuelta? Sí, no queremos ver el sufrimiento de los animales y por eso los mataderos no tienen las paredes de cristal. Y eso es una frase de Paul McCartney que refleja un poco esa disyuntiva que tenemos en la que no queremos ser partícipe del sufrimiento del animal, y por eso también los animales no los venden despiezados en las tiendas, ¿no? Porque si apareciera el animal completo seguramente tendríamos algún que otro conflicto moral. Bueno, yo creo que eso habrá que ir trabajándolo también, y eso yo creo que de momento es un trabajo personal que tiene que hacer cada persona, y ver qué avances o qué camino desde el punto de vista ético con los animales tiene que dar. Pero está claro que lo que sí es un consenso general, y hay que por lo menos partir de ese punto de vista, es que el maltrato hacia los animales es una cosa que se rechaza en la mayoría de nuestra sociedad, y de hecho tenemos que sentirnos orgullosos de eso. Yo que no soy vegetariano y mucho menos vegano, he de reconocer que me costaría ir a una carnicería y decir ese pollo vivo, señalarlo, me lo matas y me lo sirves, ¿no? O ese ternero o ese cerdo sería seguramente pedagógico. Las nuevas generaciones tienen una sensibilidad que los que somos más mayores nos cuesta más.
Bueno, yo creo que tiene que ver con aprendizajes sociales también. Hemos tenido una serie de aprendizajes sociales en los que nos han normalizado el consumo de productos de origen animal y ni siquiera nos planteamos esa... ¿Tú eres vegano? Yo soy vegano, sí. Hace mucho, más de una década, no recuerdo exactamente cuánto, pero sí. Y en mi caso personal, bueno, fue casi por una cuestión egoísta, ¿no? Puedo decirlo, porque yo tenía una contradicción. Yo tenía una contradicción interna en la que para mí los animales eran seres dotados de sensibilidad y los que entendía que no debía yo participar en esa muerte del animal, ¿no? Al consumirlos, y dejé de hacerlo. Así que creo que el ser vegano, por lo menos en mi caso, es una cuestión egoísta. Me quité esa contradicción y personalmente vivo mucho más tranquilo. A ver si hacéis un manual para que nos quitemos esa contradicción, los que aún la mantenemos. Oye, ¿en qué consistiría eso que se ha llamado el DNI animal? Bueno, pues lo que queremos es establecer, ahora mismo, por ejemplo, hay 17 reglamentos, 17 registros de animales de compañía en nuestro país. Si tú tienes un perro aquí en Madrid y se te pierde en Guadalajara, lo más probable es que no lo puedas localizar porque los registros no están interconectados. Somos capaces de llegar a Marte, pero no somos capaces de localizar a nuestro perro en Guadalajara. Bueno, pues eso es una cosa que hay que mejorar. Los sistemas, por ejemplo, de control y de identificación de animales de producción tienen un sistema de trazabilidad. La trazabilidad es, tú conoces al animal desde que nace hasta que muere, con todos los procesos que ha tenido en su vida, tanto vacunaciones, cambios de propietario, traslados y luego al final, pues cuando se lleva al matadero, ¿no? Claro, esto tiene que ver con la salud pública. ¿Por qué no podemos hacer una cosa similar con los animales de compañía? Ahora mismo los animales de compañía tienen un registro en el que tienen un lector, un chip con un número y con, si acaso, un teléfono y un nombre de pila o un nombre de un propietario. Bueno, tenemos la tecnología y de hecho lo hemos incluido dentro de los presupuestos generales para establecer un mecanismo de trazabilidad de todos estos animales. ¿Para qué? Bueno, no es un capricho. En este país se abandonan los datos hablan de entre 150.000 y 1 millón de animales. Ni siquiera tenemos datos oficiales de los animales que se abandonan en nuestro país. Y esto supone también un gasto inmenso para la administración local, porque cada animal abandonado es en torno a los 700 euros lo que cuesta su gestión durante un año. Si hacemos una multiplicación, son muchos millones de euros. Pues nosotros vamos a intentar, con el control de los animales desde el momento de su nacimiento, animales que viven con nosotros en nuestro sofá, que al final son en torno a los 10 millones de animales de compañía, bueno, pues los conozcamos y evitemos que se puedan abandonar en todo ese proceso de vida y que se puedan criar también de manera incontrolada, que eso también es uno de los factores donde más se abandonan animales, con las crías incontroladas. Y te dejo porque si no podría estar horas aquí dándote detalles sobre este tema. Creo que es muy interesante. Mi amigo Guillén, que ha adoptado dos gatos, creo que es más feliz, ¿no? Y uno se pregunta por qué la gente abandona a los animales en tanta cantidad. Sí, no tenemos datos sobre eso. Es una muy buena pregunta y de hecho es una pregunta que también nos hicimos al elaborar los presupuestos, porque entendíamos que no solo hay que saber cuántos animales se abandonan, sino hay que saber cuándo, por también saber el motivo y saber el porqué. Y una vez que sepamos el porqué, cuándo y cuántos, podremos iniciar campañas o poner en marcha iniciativas que nos ayuden a que se visibilice que el abandono de un animal es una cosa rechazada y es una cosa que no está bien. Oye, lo cuentan muchas veces mis amigas, como Laura, el IVA veterinario se convierte en una carga muy pesada para la gente que quiere a los animales. Sí, el IVA veterinario sin duda alguna tiene que bajar y, o sea, yo esto lo sé además a nivel personal, yo tengo familia numerosa perruna, yo tengo 4 perros y algunos muy mayores y yo todas las semanas estoy yendo al veterinario, sé lo que supone el 21% de IVA veterinario. Es un acuerdo de gobierno, es un acuerdo que llevaremos en práctica, que pondremos en práctica en los próximos meses. La gente esperaba que fuera y nosotros incluso también en una primera fase de la elaboración de presupuestos peleamos porque estuviera en estos presupuestos, pero bueno, al final los presupuestos se han elaborado de manera expansiva, son presupuestos de gasto y presupuestos en los que no se van a reducir ningún tipo de impuesto, con lo cual lo posponemos a la reforma fiscal que queda pendiente y bueno, estamos a 9 meses que llevamos de legislatura.
vamos a cumplimentar esta propuesta porque, bueno, nosotros cumplimos nuestro programa electoral y esto era uno de los ejes principales en protección animal. O sea, entonces, en estos presupuestos todavía no se va a ver reflejado. En estos presupuestos no se verá reflejado, pero sí en la próxima reforma fiscal que todavía queda pendiente en el Gobierno y que se hará en los próximos meses. Oye, desde la izquierda las soluciones a los problemas no suelen buscarse en cuestiones punitivas, es decir, en castigar más. ¿Hay que aumentar las penas por maltrato a los animales? Bueno, hay que hacer un equilibrio entre esto que planteas, que es, nosotros no queremos que la gente se pudra en la cárcel, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que hay muchas veces que te lo pide la víscera, ¿no? Cuando tú ves un caso de maltrato animal importante, bueno, pues visceralmente tú dices, que se pudra en la cárcel. Bueno, pues hay que pensar con la cabeza y establecer, primero, un equilibrio entre penas que de verdad sean suficientes, y en este caso lo que hay actualmente no lo es. Nosotros entendemos que una persona que maltrata a un animal, que lo mata y que además tiene algún tipo de agravante, como publicidad. Claro, como darle publicidad, como que haya menores delante, como que utilice armas de fuego. Bueno, una serie de agravantes que a veces se dan en nuestra sociedad, desgraciadamente. Esta persona tiene que entrar en prisión. Tiene que entrar en prisión y tiene que además, por ejemplo, estamos haciendo ahora nosotros, estamos a punto de cerrar un acuerdo con instituciones penitenciarias por esto mismo que planteas. Nosotros entendemos que el castigo no es la solución. Lo importante es la reinserción, con lo cual queremos cerrar el círculo de que sí es cierto que hay que eliminar la sensación de impunidad que hay ante el maltrato animal, pero también hay que dar una salida de reinserción a todos esos casos que, bueno, que seguramente con una conciencia, con una orientación y con trabajo se puede hacer que estas personas bueno, le den una vuelta al por qué lo han hecho y a que no vuelva a ocurrir. Te tengo que pedir respuestas telegráficas porque nos hemos comido el tiempo. ¿España es más o menos cruel con sus animales que otros países? La legislación sigue estando muy por detrás, la sociedad no. ¿El trato que reciben los animales en las granjas de producción es mejorable? Siempre es mejorable. ¿Por qué? Bueno, siempre se pueden sumar y mejorar los estándares de bienestar animal de estos animales y por eso, por ejemplo, hemos hecho un Real Decreto con el Ministerio de Consumo en el que se va a establecer un sistema de videovigilancia en mataderos para garantizar que el estándar de bienestar animal es el adecuado. ¿Deberían ser más transparentes los mataderos? Sí, deberían de ser mucho más transparentes todo sistema donde existan animales de por medio. En Dinamarca hemos leído que va a sacrificar 17 millones de bisones, que es una cifra sorprendente, por una mutación del coronavirus. ¿Tiene sentido estas explotaciones? No, no tiene ningún sentido desde mi punto de vista. En España tenemos en torno a las 40 explotaciones de bisones americanos y no solo supone un problema para esos pobres animales, sino también un problema para la biodiversidad porque están haciendo desaparecer el bisón europeo. Nosotros, yo en concreto, defiendo que estas granjas deberían de eliminarse. Un niño español no puede ver un cuadro de la maja desnuda en internet, pero puede asistir a una plaza de toros. ¿Cómo explicamos esto? Esto hay que cambiarlo. Estamos trabajando en la ley de infancia para que estas recomendaciones de Naciones Unidas, que ya no las han hecho explícitamente a nuestro país, estén recogidas dentro de esta ley. La COVID-19 nos ha afectado a todos. ¿Cómo crees que va a salir el mundo animal de esta pandemia, de este confinamiento, de esta crisis económica y de esta, creo que todavía pendiente, pero que ha dejado huella, posibilidad de que entendamos que cuidarnos forma parte de una responsabilidad colectiva? Bueno, yo como soy un ferviente positivo, creo que vamos a salir mucho mejor. Nos hemos dado cuenta que el cuidado de los animales también forma parte de ese cuidado a nosotros y a nosotras mismas. El COVID viene seguramente de algún animal, porque se ha roto una cadena de biodiversidad y una cadena de control que la propia naturaleza da. Y además hemos visto que es necesario mecanismos de control, de cuidado hacia los animales dentro de los entornos urbanos, por ejemplo, para que, bueno, en casos de confinamiento, como el que hemos visto, existan métodos para que alguien pueda salir a la calle y alimentar a su colonia felina. Bueno, los ayuntamientos nos han llamado a centenares para que les ayudemos a establecer estos mecanismos. Yo lo veo positivo, porque hasta ahora no lo habían hecho, con lo cual creo que siempre saldremos un poquito mejor y con un aprendizaje para las personas y para los animales.
Sergio García Torres, nos marchamos. Oye, ¿funciona el eje derecha-izquierda en cuestiones animalistas? No, la verdad que no. Y es una cosa que tiende a generar un poco de duda, ¿no? Porque sí que, por ejemplo, hay colectivos de ultraderecha que además son pro-veganos, ¿no? Y a veces no se entiende, ¿no? Cómo pretendes que haya derechos para los animales y no haya derechos para la persona. Yo creo que los derechos hacia los animales es la conclusión de una serie de derechos conseguidos para las personas y quizá el derecho de los animales es uno más al final de todos estos, que no se entiende sin los anteriores. Sergio García, mucha suerte con la Dirección General vinculada a derechos sociales, a la Agenda 2030 y ojalá España que, como bien planteabas antes, en la cultura, en la literatura, en la pintura, no ha demostrado un especial apego a los animales, en el siglo XXI cambie ese rumbo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos.